Bien, continuamos con más información en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9, La Imagen del Nordeste, aquí en los estudios centrales de Noticiero 9. Y en este sentido vamos a seguir hablando acerca de lo que ha sido esta semana muy ajetreada en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara Baja, con el debate en lo particular de la ley Ómnibus, una sesión que ha sido levantada y que se ha enviado nuevamente el proyecto hacia las comisiones. ¿Se tratará en lo pronto en comisiones? Bueno, eso ya es otra historia, eso ya es otro tema que lo tendrá que decidir justamente el Gobierno Nacional. Pero para conocer un poco cuál es el funcionamiento y por supuesto su mirada, ¿no?, en una persona que ha tenido mucha trayectoria en el Congreso de la Nación, estamos aquí con la presencia en los estudios de Noticiero 9 de Hugo Maldonado, ex diputado nacional por la provincia de Chaco durante muchos años y por supuesto también actual secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia. Hugo, gracias por venir y estar presente aquí en los estudios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Imagino que en toda esta semana, por tu pasado legislativo y por tu pasión que sabemos que tenés por el Congreso, habrás estado muy atento a lo que pasó, ¿no? Y la verdad que creo que los argentinos, algunos con determinada mirada, otros con otra, pero todos los argentinos estábamos pendientes de la resolución y esperanzados en que esta resolución, que estaba muy encaminada, sacar dictamen, lograr la votación en general. Bueno, era el avance del negocio parlamentario, entiéndase negocio, como la conversación, el entendimiento, la construcción de mayorías, que responde a una lógica de un poder colegiado muy fragmentado en este momento, donde nadie tiene mayoría propia, y a esas cosas el sistema republicano te lleva a que haya flexibilidad, que de hecho se demostró de ambos lados. El capítulo impositivo lo retira el gobierno, claro. Las leyes de privatización, el fondeo de cultura, es lo que por lo menos la Unión Cívica Radical dice: no votamos a libro cerrado. Entonces, la conclusión de una ley en el Parlamento tiene que ver con estos pasos, estos procesos, la discusión técnica en comisiones, que, bueno, ahora se dio el pleno de las comisiones, atento a la diversidad de temas que tiene esta ley, con la voluntad de todos los sectores, los más extremos que en todo momento dijeron que no votaban, los intermedios, que inclusive desde la Unión Cívica Radical, no solamente frente a estas circunstancias, sino que tenemos un norte histórico que es la reforma. El país en este momento requiere de reformas y de reformas profundas, pero las reformas también requieren de consenso. Claro. El presidente de la República tiene legitimidad después de la elección, una elección casi sin precedentes por los números, pero bueno, ese 56% no lo habilita el presidente de la República a eliminar la República, justamente. Claro. Entonces, creo y tengo muchas esperanzas de que vuelva a comisión, porque es el camino. Se planteó por ahí la alternativa del plebiscito, sí, que es una herramienta constitucional después de la reforma del 94. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Es factible, más o menos? Es factible convocar a un plebiscito que en los 40 años de la República Argentina democrática, de la nueva democracia, se utilizó una sola vez, por un tema profundo, cuando estábamos en ciernes de una guerra con Chile y se resuelve el conflicto del canal de Beagle. Claro. Después no se utilizó en procesos, de reformas profundísimas, como por ejemplo las que lleva adelante Menem. Es una herramienta, es constitucional, es una herramienta moderna. En Europa, en estos últimos tiempos, se está utilizando mucho y mucho más por los sectores más lejanos, cercanos al populismo de derecha, claro, ¿no? Que quieren evitar el Congreso, entonces utilizan esta herramienta, pero... bueno, lo vimos en el país de al lado varias veces, ¿no? En Chile. Así es. Reformas que van a plebiscito y en donde integran justamente a la población, claro, para conocer un poco más de... Pero si miramos un poco la historia de Chile, el plebiscito forma parte
de una concepción de democracia semidirecta. Claro. ¿Está? Entonces, los plebiscitos en Chile han sido bastantes, desde el primero que se planteó durante el gobierno de la dictadura de Pinochet, cuando se plantea democracia sí o no, elección sí o no, y a partir de ahí varios plebiscitos. En la República Argentina, reitero, a partir de la reforma del 94 está habilitado, pero ¿cuál sería el resultado de sacar mayoría la propuesta del presidente? Tener una ley aprobada en general. Después del plebiscito, la ley debería volver al Congreso para ser discutida en particular. O sea, que un plebiscito te lleva más o menos en términos prácticos 180 días. La situación en la República Argentina no da mérito. Si hubiera entendimiento en el Parlamento, volveríamos a la situación inicial de tener aprobado en general y de discutir, sí, cuestiones en particular, a donde la diversidad de visiones, de colores, de interpretaciones ideológicas, bueno, darían un resultado. Los procesos de cambio, reitero que reiteran, reitero esto de que la conversación es el insumo básico. Si no hay conversación, es muy difícil que se den los procesos, ¿no? Ahora, Hugo, bueno, a sabiendas también que el gobierno nacional puede llegar a mandar a plebiscito esto, pero no sabiendo el resultado, digamos, y corriendo el riesgo de que en un plebiscito le pueda llegar a ir mal también, cosa de que justamente es eso lo que el gobierno nacional no quiere. Le fue mal en el Congreso, con algunos articulados que le fueron empezando a votar en contra, y dijeron, bueno, lo levantamos, lo mandamos nuevamente a comisiones. Imagínate vos en un plebiscito en donde participan todos, que también puede ser riesgoso, ¿no? Es riesgoso porque, bueno, es a suerte o verdad, digo, claro. Cualquier elección es a suerte o verdad. Las elecciones, digo, leamos la cosa de esta manera. El partido del presidente tiene 39 puros y propios. Esa es la fotografía de una elección parlamentaria. Le dio 39. Si fuéramos a la elección de la segunda vuelta, el presidente en esa elección saca el 16%. Entonces, esa es la lectura de la elección de los ciudadanos argentinos que componen el Parlamento. Entonces, cada elección es una fotografía, no es, digamos, una constante, no es una película, es una fotografía. Entonces, bien, a suerte o verdad puede ir el plebiscito, pero reitero esto para que quede claro, de haber una convocatoria a plebiscito, si el resultado fuera positivo a la propuesta del gobierno que dice queremos esta ley, lo que le aprueban es el marco, que es lo que ya logró el entendimiento del Parlamento, la votación en general. Después del plebiscito van a tener que volver para la votación en particular. Entonces, esos 180 días que puede llevar desde la convocatoria hasta la elección se pueden achicar muchísimo dentro del Parlamento, yendo al desafío de los consensos. Claro. Y cuando se habla de consensos, lógicamente que todos tienen que ceder algo. Hugo, ¿le faltó madurez legislativa a este debate? Digo, no sé si al debate, pero sí en cuanto a ponerse de acuerdo, madurez legislativa, entendiendo, ¿no?, que es una Cámara que en buena parte se está conformando con legisladores que están recién entrando en funciones. Yo lo que creo es que hay falta de experiencia política y de experiencia parlamentaria de parte del presidente de la Cámara y quienes conforman el bloque oficialista. Yo tengo recuerdos de mi experiencia en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco cuando fui presidente del bloque de diputados. Estoy hablando del 99, 2001, 2002, cuando requeríamos casi todos los miércoles de refinanciar créditos, de conseguir créditos, de autorizar créditos, y ahí necesitábamos los 2/3, y éramos 16 a 16. Digo,
Julio Sotelo era el presidente del bloque del Partido Justicialista. Que por cierto la declaración de antes de ayer me confirma, digamos, a pesar de tener tantas diferencias con Julio, que es un demócrata reivindicando al gobernador de la provincia como por ser, digamos, el resultado de la voluntad popular. Por eso yo decía, el presidente tiene legitimidad y ha sacado muchos votos, pero eso no, la ciudadanía no votó para modificar la República. Entonces, me parece sí que hay falta de experiencia y también falta de paciencia. Ajá. ¿Esto con más paciencia se pudo haber resuelto de otra manera? Lo que pasa es que, reitero, la conformación variopinta que tiene el Parlamento argentino, y al no haber consagrado mayorías automáticas, es ineludible el proceso de conversación, de diálogo para construir consensos y lograr objetivos. Reitero, las reformas en la República Argentina son imprescindibles, digo, un tema que a mí me ocupó durante muchísimo tiempo. Yo en estos mismos lugares venía y decía, discutan el subsidio. Sí. El subsidio a tontas y a locas no sirve. Entonces fueron 16 años de subsidiar, por ejemplo, la energía eléctrica. Subsidio para todos. Sí. Digo, el subsidio es un instituto que opera. Alguien después lo tiene que pagar a eso. No, lo estamos pagando y lo estamos pagando mal. Claro. Entonces, el instituto de el subsidio opera en dos situaciones. En las contingencias, digo, un temporal, un terremoto, inundación, hay que subsidiar a los sectores de la producción o a los sectores vulnerables. Entonces uno tiene que dirigir, tiene que focalizar, y es lo que no pasó en la República Argentina, y ahora de golpe hay que sincerar precios. El mundo funciona con valores similares cuando hablamos de energía, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de transporte. Claro. Hay un patrón casi universal de los precios. No podemos eludir eso, pero bien, la definición no la tomó el pueblo, digo, por ahí la agarró equivocadamente, claro, pero la tomó el pueblo. Entonces, la continuidad del Estado tiene que ser la que acomode. El Estado funciona desde que la gente dijo, vamos a organizarnos, y fundamentalmente los más débiles dijeron, vamos a organizarnos porque de esta manera vamos a estar adentro. Claro. Entonces, el Estado, gobierne quien gobierne, tiene que velar por la situación de sus ciudadanos. Hugo, ¿cómo viste la participación del bloque de la Unión Cívica Radical en todo este tema, ¿no? Porque hubo muchas ambigüedades, ¿no? Sin ir más lejos, el propio presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, votando a favor de los primeros 5 artículos y no entrando en esa famosa lista negra, digamos, que después publicó el presidente, ¿no? Sí, a mí la verdad que no me gustó la actuación del bloque en general, digamos. Hay actuaciones en particular que me parecen destacables. Y bueno, el radicalismo tiene que anotar que es un bloque importante dentro de la Cámara de Diputados y que debemos volver a una lógica, que es la lógica de saber que pertenecemos a un partido. La lógica de los libres pensadores nos ha llevado a esta situación institucional en la República Argentina, porque bueno, cada uno piensa y hace lo que quiere. En el caso de nuestra provincia me parece que la lógica tiene que ser la definición que de la Unión Cívica Radical como institución política, el diálogo permanente de los legisladores con el gobernador, atento a que estamos discutiendo intereses que impactan fuerte y directamente sobre los ciudadanos. ¿Faltó nuevamente consenso en la UCR, Hugo, o no? Sin duda, sin duda. Legisladores de la UCR discutiendo los documentos de manda de la Unión Cívica Radical. Hasta la década de los 80, finales de los 80, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, la manda del voto lo daba
el partido, la Unión Cívica Radical, reunía su convención, reunía los órganos pertinentes, pero bueno, vino esta lógica de los mesiánicos, a donde nosotros también nos sumamos, y bueno, cada uno era el más lindo, el más alto, no digo el más otra cosa que se utiliza bastante, sí. Y bueno, así estamos, el país fragmentado, el país atomizado, y me parece que tenemos que volver a la lógica de las organizaciones para la representación, para la decisión y para el cumplimiento de mandatos. Hugo, ¿se pueden volver a tender esos puentes entre las provincias y la nación o ya es bastante complicado? No, es imprescindible. Digo, estamos volviendo, Marco, a 1853. Sí, tal cual. Creación de la Constitución Argentina. Y los pactos previos, dice el nombre de los pactos preexistentes, sí. Dice el preámbulo, ¿no? Los pactos preexistentes, que son los espacios a donde se discuten los intereses. Entonces, los intereses de la provincia de Buenos Aires discutían con la Argentina federal. Y llegamos a los acuerdos a donde autonomía del federalismo como sistema, facultades delegadas a la nación, digo, los impuestos que se cobran vinculados al transporte administra la nación, sí. Porque la facultad que se le da a la nación no es disponga usted como quiera, es distribuya de acuerdo a la necesidad. Claro. Entonces, ese es el numen, eso es lo básico de la organización nacional, que nos da como consecuencia la Constitución del año 53 y la Argentina federal. Digo, estoy escuchando declaraciones como, por ejemplo, un funcionario de la provincia de Santa Fe que dice que si se cierran los puertos de Santa Fe, no sé por dónde van a recaudar. Qué peligroso eso, Peligrosísimo. Otro funcionario del sur dice, nosotros somos los productores de la energía. Digo, estamos llegando... Vaca muerta no le da más ni gas ni petróleo, claro, al resto. Estamos llegando a vislumbrar vientos de disgregación, de secesión, donde, bueno, cada uno se arregla como puede. La lógica de la Constitución del 53, la dinámica de los pactos previos, tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Ecuanimidad de un gobierno a quienes se le facultan, se le delegan facultades, y bueno, tiene que funcionar así. Los impuestos, la coparticipación de determinado fondo no puede ser nunca discrecional de un poder. 1988 es otra fecha, hito en la República Argentina, cuando el Parlamento por primera vez discute la ley de coparticipación, porque antes del 88 era discrecionalidad. Claro. En el 88, gobierno de Alfonsín, una muy buena representación de parlamentarios chaqueños logra que nosotros estemos cuarto en la distribución. Es un pacto también que, bueno, hoy se lo leía al gobernador de Santa Fe hablar de los pactos preexistentes a la Constitución, digo, a donde, a propósito de la distribución del subsidio del transporte, cuando se discute la ley de capitalización en la República Argentina, Buenos Aires no quiere aflojar porque quiere seguir siendo sede del gobierno nacional y preponderante en el manejo de la política argentina. Bueno, cede, pero se queda con prerrogativas. Claro. Mirá lo que estamos discutiendo. De hace tantos años atrás. Así es. Hugo, te agradecemos muchísimo por la presencia aquí en los estudios, realmente clarísimo, nos ha dado y brindado una clase, además de un magíster de historia, así que bueno, gracias por esta presencia y bueno, por estar debatiendo lo que tiene que ver con esta semana tan ajetreada, además con tu experiencia en el Congreso de la Nación. Te agradezco mucho y quiero destacar esto nomás, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el gobernador Esdero junto a un grupo de gobernadores que no quiere llegar a estas declaraciones extremas, a estas situaciones extremas, porque creo que tiene muy clara cuál puede ser la situación de la ruptura entre la relación con el gobierno nacional, a diferencia de la construcción de consensos y, bueno, volver a una lógica de tranquilidad para poder campear la crisis.
Ya lo he dicho en la jornada del día de hoy, el referente máximo de la libertad avanza aquí en la provincia del Chaco, de que Leandro Sdero, el gobernador de la provincia, no está dentro de esa lista que el gobierno nacional ha pregonado justamente como, entre comillas, traidores a la patria. Hugo, gracias, es muy amable. Un gusto. Hugo Maldonado, ex diputado nacional por la provincia del Chaco, presente aquí en los estudios centrales de Noticiero 9 Central, además actual secretario de Derechos Humanos de la provincia. Más información de la mano de Denis Social.